Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Es un placer inmenso tenerlos por aquí, listos para embarcarse en una nueva aventura audiovisual. Como siempre he preparado algo especial para ustedes, algo que sé que les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas palaciegas, amores prohibidos que desafían el destino, traiciones que cortan como el acero y batallas épicas que definen el curso de la historia. Sí, como ya habrán adivinado por el título y mi entusiasmo contagioso, hoy vamos a hablar de las series turcas que te atrapan desde el primer fotograma, esas producciones audiovisuales que combinan a la perfección historia, pasión desenfrenada y un drama tan intenso que te deja pegado a la pantalla, incapaz de parpadear siquiera. Prepárense para una sobredosis de romances imposibles que te harán suspirar, vestuarios impresionantes que te transportarán a otra época y paisajes de ensueño que despertarán tu espíritu viajero. Así que agarren sus palomitas de maíz, pónganse cómodos en sus sillones favoritos y acompáñenme en este viaje al corazón de Turquía, un país rico en cultura, historia y por supuesto, excelentes producciones televisivas. Y antes de que se me olvide un recordatorio amistoso, si eres nuevo por aquí, si acabas de descubrir este rincón de YouTube dedicado a las series turcas y al entretenimiento de calidad, te invito cordialmente a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, te asegurarás de no perderte ninguno de mis vídeos, reseñas, análisis y recomendaciones. Tenemos mucho contenido interesante y emocionante por venir, lo prometo. Empecemos fuerte con una serie que probablemente ya conozcan, que seguramente ya han visto o al menos, han oído hablar de ella. Pero créanme, merece ser mencionada sí o sí, porque es un verdadero pilar de las series turcas y un referente a nivel mundial, El Sultán, conocida también como Muhteşem Yzyl en su idioma original, turco. Esta serie no es solo un éxito de audiencia, es un verdadero fenómeno cultural que ha traspasado fronteras y conquistado corazones en todo el planeta. Y con razón, porque El Sultán tiene todos los ingredientes para convertirse en una adicción irresistible. Nos transporta directamente al corazón del Imperio Otomano, una época de esplendor y poderío, al reinado de Solimán el Magnífico, un sultán legendario, ambicioso y sobre todo, humano. La serie se centra en su compleja y apasionante relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen humilde que gracias a su inteligencia, astucia y belleza, se convierte en su esposa y en una de las mujeres más influyentes y poderosas de la historia otomana. Su historia es un claro ejemplo de cómo el amor y la ambición pueden entrelazarse para cambiar el destino de todo un imperio. El Sultán es mucho más que una serie histórica, es una joya visual que te dejará sin aliento. La producción es impecable, desde la elección de las locaciones hasta la recreación de los palacios y jardines otomanos. Los vestuarios son sencillamente lujosos, un despliegue de sedas, brocados, joyas y colores vibrantes que te transportarán a otra época. Las actuaciones son memorables, cada actor y actriz interpreta su papel con una pasión y entrega que te harán sentir como si estuvieras presenciando los hechos en primera persona. La trama está llena de intrigas palaciegas que te mantendrán en vilo, luchas encarnizadas por el poder que te harán cuestionar la lealtad, amores prohibidos que te harán suspirar y traiciones que te dejarán con el corazón roto. El Sultán es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la ambición, el amor, la traición y el sacrificio. Lo que hace que esta serie sea tan adictiva, tan irresistible, es la complejidad y profundidad de sus personajes. Solimán no es simplemente un sultán despiadado y todopoderoso, sino un hombre atormentado por sus responsabilidades, presionado por las tradiciones y consumido por sus pasiones. Vemos su lado más vulnerable, sus dudas, sus miedos y sus anhelos. Hürrem, por su parte, no es solo una esclava ambiciosa, sino una mujer inteligente, valiente y decidida, dispuesta a todo para proteger a su familia y a su amor por Solimán. Su historia es una inspiración, un ejemplo de cómo una mujer puede superar las adversidades y alcanzar el poder en un mundo dominado por hombres. Si te gustan las series históricas, si te apasiona el drama, si te cautivan los romances épicos, El Sultán es una apuesta segura, una serie que te atrapará desde el primer episodio y te dejará con ganas de más. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro, vamos a explorar otro género dentro del fascinante mundo de las series turcas. Hablemos de Amor Prohibido, conocida en su idioma original como Aşk Memnu. Esta serie es un clásico moderno de la televisión turca, una producción que ha marcado un antes y un después en la historia de las telenovelas. Su éxito ha sido tal que ha sido adaptada en varios países alrededor del mundo, incluyendo versiones en español, inglés y otros idiomas.
La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa, inteligente y ambiciosa que tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella, propietario de una lujosa mansión en Estambul. Lo que parece una vida de ensueño, llena de comodidades y lujos, se convierte rápidamente en una pesadilla para Biter, quien se siente atrapada en un matrimonio sin amor y sofocada por las convenciones sociales. Su vida da un giro inesperado cuando se siente atraída por Belul Aznedar, el joven, apuesto y carismático sobrino de su esposo. Amor prohibido es un drama intenso y apasionante que explora temas complejos y controvertidos como la infidelidad, la ambición desmedida, el deseo reprimido y las devastadoras consecuencias de nuestros actos. La serie cuenta con un elenco de lujo encabezado por la talentosa Beren Saat en el papel de Biter y el galán Kaan Tatlıtuğ como Belul. La banda sonora es simplemente sublime, una melodía melancólica y emotiva que te pondrá la piel de gallina y te hará sentir la angustia y la pasión de los personajes. Lo que hace que Amor Prohibido sea tan fascinante, tan adictiva, es la química explosiva entre los protagonistas. Beren Saat ofrece una actuación magistral, transmitiendo a la perfección la ambigüedad moral y la desesperación de su personaje. Biter es una mujer compleja, llena de contradicciones, que lucha contra sus propios demonios y contra las expectativas de la sociedad. Kaan Tatlıtuğ como Belul es el galán irresistible que te robará el corazón, el hombre que representa todo lo que Biter anhela y no puede tener. Su relación es un torbellino de pasión y culpa, un amor prohibido que los consume y los arrastra hacia la autodestrucción. Si te gustan las historias de amor complicadas, si te atraen los dramas psicológicos, si disfrutas de las series con giros inesperados y finales impactantes, Amor Prohibido es una serie que no te puedes perder. Siguiendo con los dramas románticos, no podemos dejar de mencionar Kara Sevda, traducida como Amor Eterno. Esta serie es una historia de amor trágica y conmovedora que te hará llorar a mares, que te tocará el alma y te dejará una huella imborrable en el corazón. Prepara tus pañuelos porque esta serie te hará sentir emociones intensas y te hará reflexionar sobre el amor verdadero, el destino y el sacrificio. La trama se centra en Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente en la ciudad de Estambul. Kemal es un estudiante de ingeniería inteligente y ambicioso, proveniente de una familia humilde. Nihan es una joven artista, rebelde y creativa, perteneciente a una familia adinerada y poderosa. A pesar de sus diferencias sociales, su amor florece con fuerza, desafiando las convenciones y las expectativas de sus familias. Sin embargo, su felicidad se ve truncada por las ambiciones de sus familias y las presiones sociales. Kemal se ve obligado a dejar Estambul y buscar fortuna en una ciudad minera, sacrificando su amor por Nihan para proteger a su familia de la ruina. Nihan, por su parte, se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoglu, un hombre rico, poderoso y obsesionado con ella, para salvar a su familia de la bancarrota. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso y vengativo, dispuesto a recuperar a Nihan y a desenmascarar a sus enemigos. Su reencuentro es un torbellino de emociones, una mezcla de amor, odio, culpa y resentimiento. Nihan se encuentra atrapada en un matrimonio infeliz, atormentada por su amor por Kemal y consumida por la culpa de haberlo abandonado. Kara Sevda es una serie visualmente hermosa, con paisajes impresionantes de Estambul y una fotografía cuidada al detalle. La historia está llena de giros inesperados y momentos emotivos que te tocarán el corazón. La banda sonora es simplemente perfecta, una melodía melancólica y romántica que te acompañará durante toda la serie y te hará sentir la pasión y el dolor de los protagonistas. Lo que hace que Kara Sevda sea tan especial, tan conmovedora, es la conexión palpable entre los protagonistas. Burak Özçivit y Neslihan Atagül forman una pareja explosiva en la pantalla, transmitiendo a la perfección la pasión, el dolor, la esperanza y la desesperación de sus personajes. Su amor es un amor épico, un amor que trasciende las barreras sociales, las distancias y el tiempo. Si te gustan las historias de amor épicas, si te atraen los dramas intensos, si disfrutas de las series que te hacen reflexionar sobre el destino, el sacrificio y el poder del amor verdadero, Kara Sevda es una joya que no te puedes perder. Ahora, si lo tuyo son las series con un toque de acción, intriga y misterio, te recomiendo encarecidamente Gierde, conocida como En el interior. Esta serie es un thriller policíaco que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer episodio, que te hará morderte las uñas y que te dejará sin aliento con cada giro inesperado de la trama. La historia gira en torno a Sarp Yılmaz y Umut Yılmaz, dos hermanos que son separados cuando eran niños y criados en entornos completamente diferentes.
Sarp es reclutado por la policía y se convierte en un agente encubierto infiltrado en la mafia. Umut es adoptado por una familia criminal y se convierte en un sicario despiadado. Años después, sus caminos se cruzan y se ven obligados a enfrentarse en una guerra sin cuartel entre la policía y la mafia. Sarp lucha por mantener su tapadera y proteger a su familia, mientras que Umut lucha por sobrevivir en un mundo de violencia y traición. Ambos ignoran que son hermanos y que están siendo utilizados como peones en un juego peligroso. Yerde es una serie llena de suspense, acción trepidante y giros inesperados que te dejarán con la boca abierta. La trama está muy bien construida, con personajes complejos y creíbles. La dirección es impecable, con escenas de acción espectaculares y una atmósfera oscura y opresiva que te sumergirá en el mundo del crimen. Lo que hace que Yerde sea tan adictiva, tan emocionante, es la tensión constante y la incertidumbre sobre el futuro de los protagonistas. No sabes en quién puedes confiar, no sabes quién es el bueno y quién es el malo. Aatay Ulusoy y Aras Bulut y Nemli ofrecen actuaciones impresionantes en los papeles de Sarp y Umut, transmitiendo a la perfección la ambigüedad moral y el conflicto interno de sus personajes. Si te gustan las series de acción con un toque de drama, misterio y suspense, Yerde es una apuesta segura, una serie que te atrapará desde el primer momento y te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Y para terminar con broche de oro, quiero recomendarles una serie más reciente que me ha encantado y que estoy segura de que también les gustará a ustedes, Yark, conocida como Juicio. Esta serie es un drama judicial que combina suspense, romance y crítica social, una producción inteligente y bien escrita que te hará reflexionar sobre la justicia, la corrupción y la desigualdad social. La historia gira en torno a Ilgaz Kaya, un fiscal recto, honesto y justo, y Ceylin Erguvan, una abogada ambiciosa, apasionada y dispuesta a todo para defender a sus clientes. Sus caminos se cruzan cuando se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que involucra a sus familias. Ilgaz y Ceylin tienen diferentes métodos y enfoques, pero ambos comparten un objetivo común: descubrir la verdad y hacer justicia. Yark es una serie inteligente, bien escrita y con un ritmo ágil que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. La trama está llena de giros inesperados y los personajes son complejos, creíbles y con motivaciones claras. La serie aborda temas relevantes y actuales como la corrupción policial, la violencia de género, la discriminación y el abuso de poder. Lo que hace que Yark sea tan interesante, tan atractiva, es la dinámica entre los protagonistas. Kaan Urgankolu y Pnar Deniz forman una pareja explosiva en la pantalla, transmitiendo a la perfección la tensión, la atracción y la química entre sus personajes. Su relación es un tira y afloja constante, una mezcla de admiración, respeto, desconfianza y deseo. Si te gustan las series de abogados con un toque de romance, suspense y crítica social, Yark es una joya que no te puedes perder. Bueno, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de estas recomendaciones, que hayan descubierto nuevas series que les atrapen y que se animen a explorar este universo lleno de historia, pasión, drama, acción, misterio y romance. Hemos hablado de El Sultán, un drama histórico con intrigas palaciegas, amores prohibidos y batallas épicas. También mencionamos Amor Prohibido, una historia de infidelidad, ambición y deseo reprimido. No pudimos dejar de lado Kara Sevda, una tragedia romántica que te hará llorar a mares y te hará reflexionar sobre el poder del amor verdadero. Para los amantes de la acción, recomendamos Yerde, un thriller policíaco lleno de suspense, intriga y giros inesperados. Y finalmente hablamos de Yark, un drama judicial con un toque de romance, crítica social y suspense. Gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series que les enganchen. No olviden dejarme en los comentarios cuáles son sus series turcas favoritas, cuáles me recomiendan ver y qué temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Me encanta leer sus opiniones, sugerencias y recomendaciones. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también descubran estas series increíbles, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Que disfruten de las series turcas.